lo que respecta a la tributación, hemos hablado del embargo, ¿no? La ejecución forzada. Conceptos vinculados con tributario. Estamos introduciéndonos al tema. Ok, entonces hoy ya vamos a analizar un poco el origen, en qué época se sitúa y a partir de ahí tener el contexto de la teoría tributaria, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, nosotros estamos en el Estado constitucional. Y antes del Estado constitucional, ¿qué cosa había? Estado de Derecho. Estado de Derecho. Estado de Derecho, Estado legislativo. Ajá. Lo que hemos leído. Lo que hemos leído que viene en control, ¿verdad? Sí. Ok, y entonces la idea es acá recordar un poco ese panorama. La fecha, nunca son exactas, pero más o menos a partir de cuándo se considera que existe el Estado constitucional. Mitad del siglo XIX y inicio del XX. No. 19, 18, el Estado constitucional. 20. 19, inicio del XX, más o menos. 20. En todos los países. ¿Qué fecha? Siglo XX. 1850 hasta Vamos, lance fecha, 1850 hasta 1900. 1850, Ramón Castilla. ¿Qué más? ¿Por acá? 19. 1919. ¿Qué pasó ahí? La Constitución de Weimar en Alemania, la de Querétaro, México, podría ser. ¿Qué más? ¿Cuándo surgió el rey? ¿Cuándo surge el Estado constitucional? ¿Qué dicen los libros? Algo tiene que haber ocurrido, a partir de ahí se empieza, algo tiene que haber ocurrido, se empieza el legislativo. Vamos acá en el constitucional. ¿Qué más? ¿Qué otras fechas hay disponibles, posibles? Sarena. Sarena. No es Sarena. Vamos. Lance fechas. Inicial luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿El inicio? ¿Perdón? Tras el gobierno de Adolf Hitler se inicia el Estado de Derecho. ¿Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial? No, hacia el final. Ah, con el final de la Segunda Guerra Mundial. El 45. El 45, ¿verdad? Esa es la fecha que se menciona, 45, 46, con el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y con qué acaba la Segunda Guerra Mundial? ¿Se acuerdan? Hiroshima y Nagasaki. Con las bombas que se lanzan en Japón, ¿verdad? 19 de agosto del 45. Lanzan las dos bombas, a los niños de Japón se rinde y acaba la guerra. Y claro, luego vienen unos ciertos sucesos. La ONU. La ONU, los hermanos, y a eso es lo que llamamos Estado constitucional. Lo previo al Estado legislativo, ¿desde cuándo se inicia? La Revolución Francesa. En la colonia. La Revolución Francesa. Ah. ¿Y eso fue cuándo? 1789. Entonces, la Revolución Francesa da lugar al Estado legislativo y eso dura hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empieza el Estado constitucional. Incluso hay autores que mencionan, y antes del Estado legislativo, El Estado absoluto. El Estado de Policía. El antiguo régimen. el antiguo régimen, ¿no? Así se llamaba, el antiguo régimen. Algunos le llaman el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque este es el nuevo régimen, ¿no? O sea, cuando se da la Revolución Francesa dice, inauguramos todo nuevo, a partir de acá todo es nuevo, este es el nuevo régimen. Y lo antes, el antiguo régimen. Esa es la terminología que se usa en esta época, ¿no? Ya, y entonces hay un profesor italiano que dice que le pone un nombrecito, ¿no? La mayor parte de los autores, aquí está Savedetti, Ferraioli, hay una serie de autores que tratan estas dos, porque eso es lo que interesa para situarnos hoy día en el constitucional y diferenciar lo que pasó en el legislativo, hacen esta diferencia. Este otro profesor italiano se va un poco antes inclusive, ¿no? Para tener una visión más completa. Y él habla del Estado jurisdiccional. Le pone ese nombrecito a este.
y le pone una fecha. Y la fecha es el descubrimiento de América, y alrededor de esa época ocurre una serie de acontecimientos en Europa, y por eso es que él pone esta fecha, ¿no? Y entonces había un estado jurisdiccional que va desde 1492 hasta la Revolución Francesa. Me estoy refiriendo a Mauro Barberis, es un profesor italiano, Mauro Barberis, que hace esta catalogación, que agrega esto. En sus primeros libros hacía esto de acá nada más, como todos los demás. En las últimas versiones ha incorporado incluso ha incorporado ahora uno nuevo, pero no nos vamos a meter con ese nuevo, también con este sí, para tener una visión más completa. Incluso él dice: esta es la época del derecho. Y de acá hasta el derecho romano, este es el derecho, este es el prederecho. Incluso de acá es la época del no derecho. ¿No? O sea, hace toda una distinción muy interesante, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en esta. Fíjense, cuando uno lee los libros, los textos, habla del derecho romano. Y uno piensa que el derecho romano, bueno, el derecho siempre ha sido lo mismo, derecho es derecho. Derecho, el derecho romano también. Él dice: no, en la época del derecho acá, y hay tres etapas. Que el derecho romano es un pre-derecho. Tiene un rollo más complejo, no vamos a entrar a ese detalle. Lo que nos interesa a nosotros es situarnos acá. Y el punto es cuando surge el derecho tributario como una rama autónoma, como una disciplina. Tributos ya hemos visto que se crearon los tributos. Cuando han visto las películas de Semana Santa, habrán visto también tributos por acá. Tributos siempre han habido, pero el derecho tributario como rama autónoma, esa en el siglo XX, por acá. En 1920, digamos, ¿no? Alrededor de esta época, diría yo. 1920, inicios de siglo, ¿no? El siglo XX. Ahí hay derecho tributario como la rama autónoma, ¿En qué país, profesor? En Alemania. No en Estados Unidos. El 18 se publica en Alemania el Código Tributario Alemán, y ese es el que señalan como la marca de origen, 1918. El alemán. Acá en San Marcos es el año 54, creo que se crea el curso de Derecho Tributario, 1954, después de la Segunda Guerra Mundial por acá. Antes de eso lo que había era un curso que se llamaba Legislación Tributaria, o sea, 52, 54, 48, por esa época es. El curso se llamaba Legislación Tributaria, y luego crean uno nuevo que lo sustituye, que se llama ya Curso de Derecho Tributario. ¿Y cuál era la idea? ¿Por qué cambiaban legislación tributaria por derecho tributario? Porque ellos decían, en esa época, ¿no? Legislación tributaria solo leemos las leyes tributarias. En cambio, el derecho tributario va a comprender la doctrina, la jurisprudencia, ¿no? La dogmática, un estudio más comprensivo, ya una rama autónoma, diferente, más científica, eso es lo que ellos pensaban. Que es el primer curso de derecho tributario en el Perú, esa época, en la década del 50. ¿Ok? Y entonces la idea es acá reconocer las características de la época en la que surge el derecho tributario, porque esas características de la época en la que surge el derecho tributario se han quedado impregnados. Y los profesores del día de hoy que escriben libros no se han enterado, a la impresión que no se hubieran enterado de todo este rollo, que hay una diferencia legislativo constitucional, acá las cosas son de una manera, acá son una cosa diferente. Lo que pasa es que
como en todas las ramas en realidad, casi en la mayoría de las ramas, salvo constitucional, que paran al día, porque constitucional está más cerca de la filosofía del derecho, y entonces ellos tienen una visión más comprensiva, ¿no? Los demás van metidos leyendo su norma. Los de tributarios sacando porcentajes. Los penalistas viendo causas de exoneración, de del civil, contratitos y cosas así. O sea, están metidos en las cosas menudas, las cosas grandes, no. Constitucional está más cerca de filosofía, tiene una visión más amplia, en lo que conoce todo esto. Y los de filosofía Les falta derecho. les falta derecho, porque los de filosofía vienen de filosofía. Manuel Atienza dice: los profesores de filosofía del derecho los traen de la facultad de filosofía. Qué gran error, dice, porque en la facultad de filosofía no se enseña ni un solo curso de filosofía del derecho. Ahí les enseñan filosofía. Pero los traen acá para que enseñen filosofía del derecho, y entonces la han perdido, no saben de derecho. Y en todo caso, ven en las nubes, no les interesa la parte concreta que nos interesa a nosotros. Bueno, y todo este rollo, pero bueno, a ver. ¿Cómo es la pirámide jurídica en el Estado legislativo? Constitución. Perdón. Ley. La ley está en la cúspide de la pirámide. La ley. En lo que es Europa continental. ¿Y por qué hace la diferencia? ¿Con quién estás distinguiendo? Porque en el modelo inglés hemos visto que Sagreberti decía que había un parlamento, pero que oponía libertades individuales frente a un rey que todavía existía. Pero igual sigue en la ley. Claro. Distinto de la sustitución del poder absoluto por otro poder absoluto que es el parlamento en el modelo europeo continental. Ok, pero la pirámide, ¿en qué termina? En la ley. Constitución. En la ley. En la ley. Y en el Estado constitucional, ¿cómo es la pirámide? La Constitución. La Constitución arriba. Aquí está la Constitución, debajo está la ley y sigue todo lo demás por acá. Entonces, hasta ahí podríamos decir que la gran diferencia entre el Estado legislativo y el Estado constitucional, que en el Estado constitucional, pues la pirámide jurídica gana un escalón en la parte superior, donde se sitúa la Constitución como norma superior. En cambio, en el Estado legislativo, la norma suprema es la ley. No, incluso había una frase que decía: la ley lo puede todo. Los ingleses tenían esta frase, decían: la ley lo puede todo, salvo convertir a un hombre en mujer. O sea, la ley lo puede todo, salvo convertir a un hombre en mujer. ¿Ah? También dice, ahora también puede decir. Ahora también puede decir. Pero en esa época ellos decían: no, la ley lo puede todo, salvo. Pero dice: hoy día la ley lo puede todo, inclusive eso que les decían que antes no podía. Eso dice la ley. Como una broma de la ya. Ahora yo les pregunto. Diga, profesor. Diga, profesor. Ok, vamos, ya. ¿Y desde cuándo tenemos constitución? En Perú, No, en general. desde no existiera, se dice, ¿no? Ya la Carta Magna, que está en 300, creo, ¿verdad? Sí. 1215. 1300. 1215. 15. 1215. La Carta Magna. Ahí dice. Robin Hood y todo lo ya, bueno. Cuando tierra, tenemos una Carta Magna, que llamamos Constitución. Ya, y luego, ¿qué otra constitución importante hay? Pues la constitución de Boloña, ¿no? No, sería más que constituciones creo que se estarían Bueno, dando tú. más fueros que Tú. Sí. Menciona una constitución importante después de esta. La de Weimar. Algo, lo que tu cabeza. La de Weimar. ¿Ah? Ok, no lo voy a. ¿Qué más? ¿Cuál otra? La de Filadelfia. ¿Cuál es esa? La de Estados Unidos. ¿De qué año es esa? 1776. 1776.
Roñique. La Constitución americana, la de Filadelfia. ¿Quiénes estaban ahí? Washington, Jefferson. Smith. Ah, tú me invitaste a una obra de teatro de Hamilton, ¿te acuerdas? Sí. Ah, estaba Hamilton, ¿qué más? Y fue. Hamilton, Jefferson, Washington, Smith y Locke. Adams, Lincoln. Sí. Ya, todos ellos han esa constitución en 1776 en Estados Unidos. Cuando acaba la Revolución Francesa, ¿qué ocurre? Le cortan la cabeza al rey. ¿Qué más? Ah, la de Napoleón. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Y qué más? Porque esa no es una constitución, ¿verdad? Ah, no, Es una declaración. ¿Qué más hay acá? el Código Napoleón. No. El Código de Napoleón de 1804, Claro. el Código Civil, ese es civil, estamos acá a nivel de constitución. ¿Acá hay constitución o no? La Constitución de... Hay declaración de derechos del hombre. Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero eso no es una constitución. Esa no es una constitución. Pero ¿hay una constitución acá como el soldado de la Revolución Francesa o no? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Que estás con tu mano. ¿Hay o no hay? Dime, ¿sí o no? Sí hay. Ok. ¿Tú? ¿Hay o no hay? La que no por la chancana. ¿Ah? Sí hay. No. ¿Y cuál era esa? ¿Hay o no hay una constitución después de la Revolución Francesa? Sabeverti dice que es el código. No hay constitución per se, más que nada empiezan a gobernar mediante leyes o decretos. Claro. Pero no creamos. Se reúne la convención, hay hace una suerte de golpe de Estado, y sale una constitución. Sí. A los 2 o 3 años de esa fecha, hay una constitución. Robespierre. Prefiero murió. Ah, están chateando. Le he dicho que tienen que cerrar esa cosita, pero bueno, ok, sí hay una constitución acá. Ay, puta, con la pluma. O sea, hay Me una tengo que comer la tata. constitución. Acá tenemos una, acá tenemos otra y acá tenemos otra. Por lo pronto. Entonces, la pregunta que viene a continuación es la siguiente. A ver, yo quiero que me responda lo primero que viene a su cabeza. Entonces, acá hemos dicho que la Constitución ocupa la parte superior de la pirámide. En cambio, acá la ley de Perú ocupa la parte superior de la pirámide. La pregunta es esta. En este esquema de acá, ¿dónde está la Constitución? ¿Está encima, abajo, al costado, atrás? ¿Dónde está la Constitución? Vamos, ¿dónde? Ah, bueno, ¿quiénes dicen que está arriba? La ley. Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que está abajo? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen que está al costado? Atrás. Izquierda, derecha. El portero. Al medio, ¿a dónde? Al debajo, pero no existe, pero. Porque constitución hay. Ay. Hay constitución. En algún lado tiene que estar. Pero ¿Y por qué no sale acá? Pero no es suprema. No es suprema que es milanesa. No tiene una supremacía como la tenemos ahorita. Pero ¿dónde está la pregunta? Entonces, si no tiene, está abajo. Está abajo. ¿Una constitución puede estar abajo? Sería más como una recopilación de leyes que la consideran en ese tiempo, más que un precepto supremo de normas, una recopilación legislativa. Estaba en el campo jurídico. Bueno, yo no oigo. Las constituciones en aquella época no estaban en el campo jurídico, no tenían fuerza normativa, ni siquiera se podría considerar dentro de la pirámide. Dios mío. Eso dicen todos los profesores. Y todos los libros. Ah, Pero ninguno de esos se han hecho la pregunta, ¿dónde está? Porque hay, ellos dicen, no ocupa el campo, pero entonces ¿dónde está? Está en un mundo paralelo. Puede que esté en un mundo paralelo. Pero nadie se ha preguntado dónde estaba. Ya, no está ahí, ¿dónde está? Como si no existiera. Sí existía, acá está. Incluso los españoles tienen otra que ellos dicen incluso es anterior a esta, por unos cuantos años. Pero bueno, es un antecedente, un poquito antes de este ellos tienen uno. Nosotros somos los primeros. ¿En las partidas? No, No sé cómo se llama, pero tienen una. bueno, El punto es, en esta época hay constitución. ¿Dónde está? Que prima la ley, profesor. Tiene que estar La debajo. ley prima, no hay ninguna duda. La norma suprema es la ley. La norma suprema es la ley. Puede todo. ¿Ok? Ya, pero ¿dónde está
está la Constitución? Pero lo que dicen es lo que dice él, ¿no? Nos han dicho que no tiene valor normativo. Entonces, ¿qué cosa es una poesía? ¿Qué cosa es la Constitución? ¿Es Constitución o no es Constitución? ¿Qué cosa es una Constitución? ¿Qué partes tiene una Constitución? Estructura del Estado. Orgánica y dogmática. Tiene dos partes. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es la orgánica? ¿Cuál es la dogmática? La orgánica, los derechos de todos. Orgánica y estructura del Estado. La orgánica es el buen funcionamiento de la estructura del Estado. En la estructura del Estado. ¿Y la dogmática? Los derechos. Los derechos fundamentales. Esa es la parte de la Constitución. O sea, en la Constitución hay una parte que diseña el Estado. Y entonces ella dice, van a haber tres poderes. Sus competencias van a ser estas. El Congreso, el Ejecutivo, estas, el Judicial, estas. Y sus competencias, sus atribuciones, sus procedimientos. Hay un diseño del Estado. Y la dogmática, los derechos fundamentales. Ya, y entonces el punto es, nos han dicho, lo que ha repetido nuestro colega, ¿no? Ahí dice, pero la Constitución acá no tenía valor normativo. Es acá donde la Constitución tiene valor normativo, y como tiene valor normativo lo metimos en la pirámide. Como acá no tiene valor normativo, no está en la pirámide. ¿Qué significa que tenga valor normativo? Que se aplica en la realidad. Entonces, acá la Constitución se aplica directamente. La Constitución puede ser desarrollada por la ley. Y si no ha sido desarrollada, yo aplico la Constitución directamente. Y si ha sido desarrollada por la ley, yo puedo evaluar la constitucionalidad de la ley. La ley está de acuerdo con lo que dice la Constitución o se ha excedido. Un control. Si se ha excedido, la ley es inconstitucional, la recordamos en ese exceso. ¿Ok? Esa evaluación la hacemos. Ya, y entonces acá decimos, la Constitución no tiene valor normativo. La Constitución, no me han dicho dónde está, ¿no? Y sí le dijimos que está ¿Dónde? debajo. ¿Abajo? No puede estar abajo. De allá para afuera. Está afuera. La Constitución solo puede estar arriba, no puede estar Arriba, profesor. Pero no es parte de la pirámide. Independiente. Sí se consideraría, pero más como un recopilatorio de leyes. Por eso creo que estaría arriba. ¿Por qué recopilación de leyes? No, esa es la ley. Si diseña el Estado. ¿Quién diseña el Estado? Cuando termina la Revolución Francesa dice adiós con la monarquía. A partir de acá, la República Francesa. La primera República Francesa que va a tener 3 poderes. Y además inventan una palabreja. Ciudadanos. Todos somos iguales ante la ley. Antes que ibas a ser igual, la nobleza, y cada quien tenía su orden normativo, su jerarquía por zonas. Había, ¿qué normas? ¿Qué fuentes de derecho hay acá? La costumbre. Costumbre, ¿qué más? Tradición. Tradición, ¿qué más? ¿Cuál es la norma más importante acá? La religión. La fuente de derecho más importante. La voluntad del soberano. La jurisprudencia y la dogmática. La dogmática. O sea, lo que escriben los libros, eso vale más que la propia ley. Y había una dispersión de fuentes, todas las imaginables están acá, y todas por cada zona, por cada circunscripción, sus costumbres, sus tradiciones, el derecho romano, el derecho canónico. Un fárrago, pero así complejísimo. Arroz con Cuando mango. pasa al nuevo régimen, se no. Y el nuevo régimen todos son. Ahora, y eso para la nobleza sus normas, para esto sus normas, para lo otro sus normas. Acá no, generalidad. La ley es la única fuente. La ley, la única fuente. Y la costumbre ya no es fuente. La jurisprudencia no existe. ¿Por qué no existe la jurisprudencia? Acá. Porque el juez solamente aplicado a la norma. El juez solamente aplicado a la norma. Solo aplica, no puede interpretar. No puede interpretar, está prohibida la interpretación, lo cual es una locura, pero eso es lo que yo pensaba. Y simplemente aplicas el silogismo y ya está, sale el resultado. No tienes que interpretar, porque cuando tú interpretas, ahí haces de pasar de contrabando cosas y tú te conviertes en legislador entendiendo de lo que ha dicho nuestro propio legislador. Así que
jurisprudencia no hay. Además no puede haberla, porque ellos conciben al derecho como un derecho completo, claro, preciso, coherente, conciso. No tiene lagunas, no tiene antinomia, es una maravilla. Entonces, si es así, no hay ninguna laguna que colmar, no hay nada que resolver, simplemente hay que aplicar. Eso es lo que ellos creían. ¿Ok? Entonces, el punto es, acá estamos. Y tenemos la Constitución que tiene sus dos partes. Porque esta Constitución que sale de la Revolución Francesa también tiene las dos partes, la orgánica y la dogmática. Y nos han dicho que la Constitución no tiene valor normativo, pero el Estado, o sea, la que no tiene valor normativo es la dogmática. Esa es la que no tiene valor normativo. La parte orgánica sí tiene valor normativo. Si la Constitución está diciendo hay tres poderes, hay tres poderes. O sea, si a nosotros se nos ocurre, vamos a inventar un cuarto poder, el poder de la amistad. Y ahí nos juntamos ya, vamos a hacer esto. Nos meten adentro por subversivos. Están subvirtiendo el orden solo tiene tres poderes, la Constitución lo dice, y eso es derecho que se aplica. ¿Cómo que no tiene valor normativo? Tiene valor normativo en la parte orgánica. La que no tiene valor normativo es la parte dogmática. Esa parte dogmática, esa sí que está en un mundo paralelo, está en el mundo político. Acá estamos en el mundo jurídico, que tiene valor normativo y que se aplica en todo, la ley para abajo, y la parte orgánica, que sí se aplica, ese es valor político. La parte dogmática está en el mundo político, no está en el jurídico. Lo tiene la Constitución, sí, pero como principios programáticos, como principios políticos, como buenos deseos, que sirvan de inspiración al legislador. Cuando el legislador es inspirado en eso, emita una ley, eso ya es derecho. La ley, inspirada en esos valores morales o políticos que están en esa parte. Pero esa parte por sí sola no tiene ningún valor. Si yo quisiera amparar un derecho en lo que dice la parte dogmática de esa Constitución, me diría, no, espera o haz forma tu partido, gana las elecciones, llega al Congreso y sácate una ley en ese sentido. Mientras no saques una ley en ese sentido, que diga lo mismo que dice la parte dogmática, pero cuando yo esté ley, ahí aplico la ley. Mientras no haya ley, no lo aplico. Cuando yo empecé a estudiar esto, en esas épocas había un rollo que siempre repetían todos los que ofrecían algo, ¿no? Decían, vamos a promover que salga la ley del inquilinato, vamos a promover que salga la ley del inquilinato. Y yo decía, ¿por qué tanto rollo con la ley del inquilinato? Claro, porque el punto estaba pues, con esta mentalidad de esta época, ¿no? O sea, si no hay ley, no hay ningún derecho que lo tenga. Que la Constitución dice, ¿eso qué importa? Lo que tiene que estar en una ley. Entonces, nosotros promovemos la ley del inquilinato. Cuando ya haya una ley, ahí los inquilinos tendrán derecho. Mientras no esté en la ley, eso no interesa. Porque esta parte no tiene valor jurídico, tiene valor programático, valor político. Y por lo tanto está pues en un mundo paralelo. En cambio, la parte orgánica, esa sí está en el mundo jurídico. Esa distinción habría que hacer, ¿no? Entonces, mete todo en un mismo saco. Dice, acá la Constitución no tiene valor jurídico, acá sí la tienes. Lo que no tiene valor jurídico es la parte dogmática. Esa ya tiene valor aquí. La parte orgánica ya lo tenía acá. Porque está diseñado el Estado. El Estado está funcionando con sus órganos diseñados, sus poderes, sus competencias, sus atribuciones que la Constitución ha señalado. Por lo tanto, tiene valor jurídico. No hay ninguna duda. ¿Ok? Entonces, el cambio acá es que la parte dogmática que acá no tenía valor jurídico, acá ya la tiene. Y una vez que acá la tiene, entonces yo puedo invocar directamente a la Constitución para resolver un caso. La Constitución puede ser desarrollada por la ley está inspirada en la Constitución y habrá que evaluar si esa aplicación de la ley es coherente, consistente con lo que señala la Constitución, o la ha excedido en alguna medida y en su caso habría que recordar el extremo que se excede. ¿Ok? Ese es un poco el tema. Entonces, ese es un poco el tema. Ahora, otro dato que habría que tener en cuenta, la relación que tiene que ver con la filosofía jurídico-política que está detrás.
Porque esta etapa tiene una filosofía jurídico-política que está detrás, que la articula, la explica, le da soporte. Esta también tiene una filosofía jurídico-política que está detrás, que explica toda esta forma de entender y articular el derecho. Y esa es el otro. Entonces el punto es ese, recordar cuál es esa, cuál es la filosofía que está detrás de esto, de esta y de esta. ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos eso, una filosofía jurídico-política o jurídica que está detrás de esto, de esto, de esto. ¿Cuál es la filosofía jurídica que está detrás del Estado legislativo? Positivismo para El positivismo. Entonces, en esta época es el positivismo. El positivismo jurídico, porque hay un positivismo que viene de las ciencias sociales que termina siendo como un cientificismo. Y ahí hay una cosa rara, que nuestro positivismo jurídico no es cientificista como el positivismo original, sino que se convierte en un formalismo. Pero ese es un rollo que va a estudiar en filosofía del derecho. Bueno, por acá tenemos el positivismo jurídico. Aquí, ¿cuál es la filosofía jurídica? Ahí es. El justnaturalismo. Entonces, aquí es el justnaturalismo. Y acá, Constitucionalismo. el constitucionalismo. Entonces, para el positivismo jurídico, ¿qué cosa es el derecho? El derecho es el límite al poder. Limitaciones al poder, profesor. Ya, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir sobre el derecho? Sí. Es un sistema cerrado y coherente. ¿De? Derecho es un sistema cerrado y coherente. Una perspectiva sobre la jurídica como tal. Más fuerte y más completo. No te entiendo bien. A ver, nuevamente, pero estás por ahí. Allá, el positivismo jurídico ve al derecho como un sistema cerrado y coherente. ¿Un sistema de qué? De leyes. Un sistema de leyes, creo. Porque la ley la pone como superior a todo. La ley es superior a todo, claro, ¿verdad? Claro, la ley es la que se ocupa la cumbre del sistema. ¿Qué más? Sí, claro. Es un sistema cerrado. ¿De qué? De normas. Por eso, cuando ustedes lean todos los libros, civil, penal, administrativo, tributario, cuando definen el derecho civil, el derecho penal, el derecho tributario, acá he traído los textos de la SUNAT y este libro de una profesora de la Universidad del Costado, cuando en tributario, yo lo he revisado, libros de civil, de penal, cuando definen, ¿qué cosa es el derecho tributario? ¿Qué cosa es el derecho tributario? Dice, el conjunto de normas que regulan los tributos. Qué definición. ¿Qué es el derecho penal? El conjunto de normas que regulan las penas y no sé qué. Ya, la relación, el civil, el conjunto de normas que regulan las relaciones civiles, etc. O sea, si nos damos cuenta, esa era la forma como se hace en esta etapa del Estado legislativo se define el derecho, porque el positivismo define el derecho como el conjunto de normas. ¿Qué cosa es el derecho para el positivismo? Conjunto de normas. ¿Cómo que conjunto de normas? Un conjunto de normas dadas por la autoridad siguiendo el procedimiento establecido. Entonces lo que interesa es, pues aquí es el derecho, el conjunto de normas que da la autoridad siguiendo el procedimiento establecido. Claro, tiene mucho más detalle, pero con eso sería suficiente. ¿Qué es derecho? El conjunto de normas, lo que dice la autoridad, el conjunto de normas que dice la autoridad siguiendo el procedimiento. Para eso habría que reparar en esta relación. ¿Cuál es la relación acá entre derecho y moral? ¿Qué relación hay entre derecho y moral en el Estado jurisdiccional? Anterior a la Revolución Francesa. Homólogas. ¿Son iguales? Sí. ¿Igualitas? O sea, sí. ¿O una está metido dentro de la otra? Uno está dentro de la otra. ¿Qué dice? ¿Cuál es la relación entre el derecho y la moral? ¿Qué relación hay entre derecho y moral acá?
O en todo caso, acá sería más fácil. ¿Cuál es la relación entre derecho moral y el Estado legislativo? Oh, se excluye. ¿Cuál es la relación? ¿Ah? Son diferentes. Claro, en el Estado ¿Legislativo? los estados activistas son diferentes. ¿Qué dice? Diferentes, no son iguales. ¿Son los diferentes? Son distintos. Hay una, digamos, ahí la ley hace una diferenciación más que todo conceptual. Separación conceptual. Una cosa es el derecho, Y otra cosa otra cosa es la moral. Están absolutamente separadas. ¿Y por qué miran separación conceptual y no dicen solo separación? Separación conceptual. ¿Qué cosas querrán decir cuando dicen separación conceptual? Porque todavía en la religión La moral sirve en parte para... El derecho sí tiene ciertos tintes de moral en la época positivista. ¿El derecho tiene? Es decir, tiene algunos puntos que se utiliza la moral para... No, pues, ¿cómo va a tener tintes morales? Si una cosa es derecho, otra es moral. El derecho no tiene nada que ver con la moral. La moral será buena, bonita, pero está por otro lado. El derecho está por otro lado, no tiene nada que hacer. Para decir que no tiene nada que hacer, dicen, no sobre separación. Acá hay separación conceptual. Pero, ¿por qué dicen conceptual? porque reconoce que todavía la religión y la iglesia tienen un papel dentro del Estado. Separación conceptual. Porque tienen distintos efectos. No, dicen separación conceptual porque quieren decir es esto. Hay una separación por definición. A eso se refiere conceptual. Por definición. Por definición, una cosa es el derecho, por definición, una cosa diferente de la moral. No tiene nada que hacer. Porque así lo hemos definido. En la práctica, que estamos hablando de esto, ¿no? Nada. Por definición, una cosa es derecho, otra cosa es moral. ¿Qué cosa es derecho? Leyes. Lo que dice la autoridad siguiendo el procedimiento. ¿Qué? Y si la autoridad siguiendo el procedimiento dice una barbaridad, Pues hay que seguirla. Hay que seguirla. hay que seguirla, Porque cumple con el procedimiento. porque es derecho. Porque para que sea derecho, lo tiene que decir la autoridad siguiendo el procedimiento. Si la autoridad siguiendo el procedimiento dice una barbaridad, eso es derecho. ¿Por qué dice que es barbaridad? ¿Qué veracidad? ¿Qué tiene que ver? Eso será según tu moral, ya olvídate de tu moral, no tienes que evaluar. ¿Lo ha dicho la autoridad siguiendo el procedimiento? Sí, claro. ¿Eso es derecho? Esas son evaluaciones que están metiendo cosas que no tienen nada que ver. Acá solamente tienes que reducirte al tema jurídico. ¿Lo dijo la autoridad o no? Sí. ¿Digo el procedimiento o no? Sí. ¿Que a ti te parece? Lógico que a ti te parece una barbaridad. No tiene nada que hacer. La moral no tiene nada que hacer. Tanto así, porque llegamos acá. ¿Y qué pasó? La moral. El holocausto. 6 millones de judíos. El holocausto de 6 millones de judíos. Todavía está en cartelera esta película que se llama Nuremberg. Está en cartelera de Cineplan, creo que este fin de semana, ya tiene como un mes. Es la última película sobre Nuremberg. Y ¿no? Los juicios de Nuremberg son precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿No? En esta última, hay una película que es genial de la década del 60, a veces con NASA, en blanco y negro. Esta también es bastante buena. Es del año pasado que se ha estrenado ahora hace como un mes. En esta, la actual, la que está en cartelera, Hitler muere y su sucesor asume el mando. Y luego el sucesor se entrega a los americanos que estaban en Alemania, se entrega y luego lo someten a los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Como todos los jerarcas nazis, ese sucesor de Hitler también es sometido a juicio. Y entonces, ese jerarca nazi, que no era, o sea, tenía una formación bastante sólida, digamos, él dice, pero ¿por qué te gusta? Yo no he cometido ningún delito. ¿Cómo que ningún delito? Se han incinerado a 6.000 judíos. Y, pero yo solo he cumplido con la ley, el reglamento, la directiva, todo mi comportamiento está
no hay nada que objetar al Perú. Incluso alguien nazi les dice intercambia con un americano, le dice, ¿y ustedes por qué se alucinan que tienen una moral superior a la nuestra? Se alucinan que tienen una moral tanto así que nos van a juzgar a nosotros que estamos actuando dentro de nuestra legalidad. Porque ustedes han lanzado 2 bombas y han pulverizado a cientos de miles de personas en Japón. Han soltado 2 bombas, toda la población civil ha muerto en un instante. ¿Y eso qué? ¿Eso es bueno, es malo? O sea, por tanto ustedes no es mejor que la nuestra. O sea, ¿por qué no van a juzgar? No estamos de acuerdo a derecho. Conforme a esta visión de acá, su conducta era legal. Pero 6 millones de judíos es demasiado. Bueno, seguro 5, 4, 3 también lo seguían, ¿no? O sea, entonces, ya, no. Por eso es que se produce el cambio, ¿no? Ya no podemos seguir entendiendo el derecho como un conjunto de normas separadas de la moral. Separadas conceptualmente de la moral. No podemos seguir entendiendo así. Así que acá tiene que haber algún tipo de relación con la moral. No podemos seguir entendiendo que el derecho es así, fríamente conjunto de normas. Tanto así que se produce eso sobre los derechos humanos, sobre los tribunales constitucionales, sobre la justicia supranacional. Todo ha avanzado muchísimo. Hoy día leemos nuestros libros y cosas definen el derecho tributario. El conjunto de normas que regulan los tributos, como si estuviéramos acá. Cuando ya estamos acá. Ese es un error, pues. No creo que pasa con las demás áreas, civil, penal, exactamente lo mismo. Cuando definen bajo los términos de campo. El derecho tributario yo no lo entiendo ¿por qué? Porque el derecho tributario, como surge en esta época, donde esta era la filosofía jurídica que estaba detrás, ellos piensan, los que están dedicados a sacar porcentajes, eso es como natural al derecho tributario. No es como natural. Eso forma parte de la filosofía de la época. Cuando cambia la filosofía de la época, el derecho tributario tendría que actualizarse a la filosofía de la época. No podemos seguir sosteniendo lo mismo que antes. Eso es contraproducente. Es contraproducente. Y en la práctica se recurre mucho, ¿no? Inconstitucionalidad de normas tributarias. Eso es tanto acá, reconocer valor normativo a la Constitución, los valores, los principios morales que están en la Constitución y el valor jurídico. Ahí hay algo que falta afinar. Lo que pasa es que los profesores que escriben, un profesor me dijo, ¿no? Cuando yo soy experto en el tema, entonces en el caso de tributario soy un campeón sacando porcentajes, buscando ejecuciones, eso me suele hacer para eso, lo que sea. Pero ahora quiero escribir mi libro, pero mi libro no va a ser solo sobre eso, pues no tengo que empezar por la parte general, yo tengo que decir qué cosas es el derecho tributario, qué cosas es la norma tributaria, pero ese sistema yo no lo conozco, porque yo soy un práctico metido en los temas operativos. Eso es una parte más amplia de la filosofía del derecho, me da cuenta. Yo no lo conozco, ¿qué cosa hago? Quiero escribir mi libro, ¿qué hago? Me consulto a los padres fundadores, ellos deben saber la verdad. Los padres fundadores del derecho tributario, los de 1920, en esa época estaban italianos, alemanes. Entonces ya, leo su libro y ellos, ¿cómo dicen el derecho tributario? El derecho tributario es el conjunto de normas que regulan los tributos. Ya, pues yo lo copio acá. El derecho tributario es el conjunto de normas que regulan los tributos, ya está. Pero estoy haciendo una transposición histórica de cosas, ¿no? Eso era acá tiene que ser algo diferente. Eso era acá porque acá estaba el positivismo. Si ya estamos en el constitucionalismo, mi definición tendría que ser diferente. Tendría algún matiz que esté de acuerdo con esta filosofía que es la que articula el derecho en este contexto. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero la mayoría de las ramas de los libros y texto están pegados a las definiciones antiguas, como que si esas fueran eternas, naturales. No es natural, eso era propio de esta época. Acá tiene que cambiar. Ese es el punto. ¿Cuál era la relación acá? Acá es una separación conceptual. Una cosa es derecho, otra cosa es moral. ¿Ok? Ya. Acá, ¿cómo es la relación entre derecho y moral?
derecho moral para el justnaturalismo, ¿qué cosa es el derecho? Para el justnaturalismo, ¿qué cosa es el derecho? Lo inherente a la condición humana. ¿Qué más? Lo que es perfecto, universal a todos los hombres. ¿Más? El derecho es lo que dan los hombres, ¿verdad? Ya, pero para que eso sea derecho, tiene que estar de acuerdo con lo que dice la moral. Para que algo sea derecho, tiene que estar de acuerdo con lo que dice la moral. ¿Y qué cosa dice la moral? La moral es la que contiene los valores eternos, válidos en todos los tiempos y lugares. ¿No? Esos valores eternos. Esos que no cambian nunca, por eso que son eternos. Válidos en todos los tiempos, en todos los lugares. Es una cosa así alucinante, ¿no? Esa es la moral. Ya, y nuestro derecho tiene que estar de acuerdo con eso. Si el derecho no está de acuerdo con la moral, ese no es derecho. O sea, es una condición de validez del derecho. Para que el derecho sea derecho, tiene que estar de acuerdo con la moral. Si una autoridad da una norma que no es conforme con la moral, eso no es derecho. Tiene que estar de acuerdo con la moral. Por eso que haya una identificación entre derecho y moral. El derecho se identifica con la moral. El derecho se identifica con la moral. Y la moral son los valores eternos. Eso es todo muy bonito ya, pero ¿cómo yo voy a conocer? A mí me gustaría, ¿no?, conocer esos valores eternos, válidos en todos los tiempos y lugares. Ese es el verdadero derecho, este de acá. Es válido, eterno, válido en todos los tiempos y lugares. Ese es el verdadero derecho. Lo que nos damos los hombres son tenues sombras que se tratan de aproximar y en cuanto coinciden, bueno, es derecho. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿cómo son? Dicen ellos. ¿Ah? Error. Falsos, erróneos, tramposos, finitos, que nos vamos a acabar, nos van a comer los gusanos. O sea, temporales. En cambio, que son eternos, válidos, de todos los tiempos y lugares. Los hombres somos trascendentes, nos vamos a acabar. Ya, entonces, ¿cómo hago para conocer los valores eternos? ¿Cómo hago para conocerlos? Me gustaría conocerlos, ¿cómo hago? Hay tres tipos de naturalismo. Uno es el teológico y entonces dice, va a haber una revelación divina que te lo va a hacer ver. Para nosotros. La otra opción, a través de la razón. A través de la razón puedes llegar a acercarte a esos valores eternos. Lo otro, a través de las leyes de la naturaleza. Entonces, las leyes de la naturaleza, estudiando la naturaleza, puedes reconocer las ciertas regularidades eternas y ahí puedes reconocerlas. Pero es muy abstracto, ¿no? Es muy abstracto, es metafísica, buena cuenta. Y por eso que acá hay mucha arbitrariedad. Acá hay muchísima arbitrariedad. No solo por eso, sino porque hay jerarquías. Cada jerarquía tiene sus reglas. A uno le aplican una, a otro le aplican otra. Y en función de que esto coincida con la moral. Entonces, acá hay muchísima arbitrariedad. En búsqueda de una justicia más adecuada, hay muchas distinciones y eso lleva a que haya mucha discrecionalidad y hay un exceso de arbitrariedad. Por eso que esto es un rechazo a todo esto. El nuevo régimen dice, no, nada de eso, todo eso se acabó. Aquí ya, no va a haber nada de eso. Todos somos iguales ante la ley. Hay una única fuente de derecho que es la ley. Las demás no existen. Y la costumbre solo si la ley se remite a ella, en tanto que la ley se remite. Pero si la ley no se remite, esa costumbre no tiene valor jurídico. Las otras, dogmática, jurídica, jurisprudencia, nada de eso tiene valor. La única fuente es la ley es la norma suprema. Y una cosa es derecho y otra cosa es moral. Aquí, en el Estado constitucional, ¿cómo es? Interpretación. Claro, hay interpretación, pero ¿por qué? Dentro de la Constitución habían principios que son creadas a base del consenso
de todos, de toda la colectividad. Es la parte dogmática. Ajá. Los principios están en la parte dogmática. Principios, derechos fundamentales. Esa es la parte dogmática. ¿Y ahí? Esos principios se interpretan. Claro, acá como la norma se supone que es clara, es precisa, es regla. En realidad cuando ellos hablan de normas están hablando de reglas, mandatos cerrados. Si pasa esto, debe pasar aquello. Si pasa A, debe pasar B. Consecuencia jurídica. Esas son reglas. Acá las normas no solo son reglas, acá solo son reglas, acá son reglas y principios. Y los principios son esa parte dogmática que ahora forma parte de la Constitución, que tiene valor jurídico y que se aplica directamente. Entonces, el punto es, cuando yo aplico una regla, es muy sencillo, ¿no? Busco, ¿se dieron los supuestos de hecho? Yo digo, no se dio, sí, la consecuencia. Acabó, nada más de discutir ahí. En cambio, en el principio es más complejo, y entonces hay que argumentar, hay que motivar, hay que interpretar. Por eso que surge acá, en la década de 50, el rollo de la teoría de la argumentación y toda la motivación, todo ese rollo que ha venido, ¿verdad? ¿Qué más? Acá la Constitución tiene valor jurídico, la Constitución recoge valores morales, los principios recogen valores morales. Valores morales positivizados, ¿como cuáles? ¿Qué valores morales recoge la Constitución? Principio de inocencia, debido al proceso, Más morales. Más morales. ¿Ah? La dignidad. Dignidad humana. Ese es un valor moral. ¿Qué más? Dignidad. Interés superior de los niños. Familia, libertad, dignidad. O sea, hay una serie de valores morales que ahora están escritos y positivizados en la Constitución. Intocables. Libertad, propiedad. ¿Ok? Entonces, el punto es, entonces, ¿cuál es la relación acá entre derecho y moral? Acá era de identificación, acá es de separación, acá es fuerte que es. Hay un profesor español que se llama Juan García Amado, uno que habla así con una cosa. Él se dice, para el Estado constitucional y el constitucionalismo, este es un regreso al naturalismo. En el naturalismo lo que valía era la moral. Ahora nos vienen a meter la moral en la Constitución. Este es un retorno al naturalismo. Es un retorno al naturalismo. Eso sería un retorno al naturalismo si derecho y moral fueran idénticos. Acá, ¿cuál es la relación entre derecho y moral? Auxilio. Una fuente de apoyo. ¿Podría complementar? Complementar. ¿Qué relación hay? ¿Complemento? ¿Qué relación hay? Auxilio. Relación de identificación, de separación. ¿Qué relación? Criterio. ¿Qué relación? ¿De principios? De conexión. Conexión. Hay una conexión, no sé cómo indicar la conexión. Una flecha. Una conexión. Una flecha. Una conexión, ahí está. No es identificación, no es separación, es conexión. Acá seguimos diciendo, una cosa es derecho, otra cosa es moral. Pero acá decíamos, lo que dice la moral no nos interesa. Acá lo que dice la moral nos interesa, hay una conexión. Porque además valores morales están metidos en la Constitución que tiene valor jurídico. Y ese valor, eso está por encima de la ley, controlando el contenido de la ley. Controlando el contenido de la ley. Por lo tanto, hay una conexión entre derecho y moral. Acá no podemos decir, no, señores de cuidado, 4 millones, no. Yo sigo mi procedimiento. No, pues, si sigues tu procedimiento, pero estás afectando dignidad, libertad, vida de las personas, no estás dentro del derecho, estás actuando en contra del derecho. Entonces, ese es el tema. No, entonces acá en tributario podríamos decir, miren, yo he hecho esta estructura o este planeamiento, con lo cual debo pagar tanto. Oiga, pero tú estás eludiendo el impuesto. Eludiendo el impuesto. ¿Eso qué importa? Eso será inmoral, pero político. Está
está conforme a la ley. Conforme a la ley. El tema de la ilusión. La ilusión es, me pego a la forma, y ya, pues me pego a la forma. La autoridad, el procedimiento, me pego a la forma. Eso es correcto, esto es legal. Sí, pero estás vulnerando los principios, y eso te importa, es moral, no me interesa la moral. O sea, acá ya no podemos decir eso, porque acá hay una conexión. Entonces pego a la forma, ya, pero si pegándose a la forma, ¿estás vulnerando los principios o no? Sí, entonces estás obrando mal. Estás obrando mal. Acá no habría ningún problema, ¿no? Yo soy un formalista. Claro, por eso el formalismo es de esta época. Lo que pasa es que su defecto es que se apropia traerlo a una época que no le corresponde. No es como acá traer a tipos con pelucas. Nada que ver. Acá estaba bien y se era la moda. Acá hay una moda, pues esto es fuera de moda. Una cosa así, ¿no? Entonces acá puede ser un formalista, ¿no? Extremo, y eso es correcto con la filosofía de la época. Porque una cosa es derecho y otra cosa es moral. Te pegas a la forma, la letra dice, pues si es así, ya acabó. No hay nada que hacer. Ya, pero acá la letra dice, pero si la letra que dice choca con los valores y los principios que se dan en la Constitución, no, pues ahí hay algo que ajustar, eso no está bien. No pasa. Ese es el punto. Entonces, sin embargo, hay gente que todavía sigue pensando en esto. Cuando conviene, estás acá. Cuando te conviene acá, estás acá. Cuando no te conviene, estás acá. El punto habría que hacerlo sabiendo. Una vez que tenemos el panorama, uno puede situarse y tener más elementos de juicio para juzgar una situación. A un profesor no he traído su libro, no he traído su libro, a un profesor universitario. Un día en una reunión de broma y broma le digo, oye, tú eres un positivista, ¿no? No, no dices eso, no me ofendes. Pero eres un positivista, ¿no? Tú lo niegas. No te permito. No te lo niego, no te permito. Pero si en tu libro dices, ¿qué cosa dices del derecho tributario? ¿No estás diciendo que el derecho tributario es un conjunto de normas que regulan los tributos? Claro. Ya, pues, por eso eres positivista. No, por eso no voy a hacer. Por eso eres positivista, porque el positivismo define el derecho como un conjunto de reglas dadas por la autoridad seguidas del procedimiento. Tú acá estás diciendo lo mismo, pero eres un positivista. Pero no tiene nada de malo que sea positivista, porque es cero. Ahora, el positivismo acá también ha evolucionado, ¿no? Porque hay diversas ramas del positivismo, o sea, ese positivismo viejo de acá, ese ya pasó de moda, ¿no? Hay positivismos más evolucionados. Pero no tiene nada de malo que sea positivista, no es un insulto, le digo, ¿no? El punto es que si vas a hacerlo conscientemente, ¿no? Porque luego, ¿cuál es el problema? Que para unas cosas soy positivista, para otras cosas asumo otra corriente, llego a ciertas inconsistencias e incoherencias. Y entonces, tiene que ser coherente, consistente. Entonces, para ciertas cosas, la ilusión positivista, el problema es ese. ¿Cuál es el problema? El problema es que no lo saben. ¿Por qué? Porque han ido a consultar a los padres fundadores y ellos lo dicen. Como ellos lo dicen, eso debe ser verdad. Pero ellos lo decían porque ese era el contexto de la época. Las cosas han cambiado. Pero ellos dicen, pero ya hay una constitución, no lo entiendo. Porque ya había constitución, o sea, eso no es de nuevo. Eso no es nuevo. No, pues, habría que darles este rollo, aislando, estamos en una circunstancia distinta, es una forma de articular el derecho de una manera diferente a esta, y por lo tanto nuestras categorías tienen que tener una adecuación con este contexto, con esta explicación, con esta teoría jurídico-filosófica que está detrás, díganlo con esta, ¿no? Para no incurrir en inconsistencia. Ese es básicamente el punto. ¿Ok? Entonces, eso es válido para todas las disciplinas, ¿sabes? Yo creo que todas las disciplinas, cuando uno revisa, hay algunos que he encontrado, algunos textos que son más lo perciben, hay algo que no saben explicar, entonces de frente se lo saltan. Ya no me meto a esa definición, de frente me mando al artículo primero. El artículo primero dice tal cosa, el artículo segundo ya, pero no han dado esas definiciones generales porque me parece más
profesora tiene un video de 9 minutos en YouTube que tiene miles de vistas. Todos los alumnos cuando lo miran, está bacán. Pero tienen una serie de inconsistencias en ese sentido. Cuando uno lo analiza críticamente, se cae. Y acá dice que esta edición revisada ha contado con el apoyo de otra profesora, y esa profesora también, como ha visto tanto el éxito de los videos, ha sacado como 15 o 20 videos, donde dice básicamente lo mismo que dice acá, o sea, repite los mismos errores. ¿Por qué? Porque no se pone a reflexionar y a entender de qué se trata, cuál es la articulación, cuál es el rollo, y mezclan una cosa por otra, y se empiezan a funcionar con esto como si no conocen la distinción. Ese es el punto, no conocen la distinción. Lo vamos a mirar, están en YouTube, están en internet, los vamos a analizar, leer sus textos, qué textos de acá vamos a mirar, nosotros. Porque esa es un poco la idea, ¿no? O sea, situarnos en el contexto para entender el derecho tributario en este momento. Y a partir de ahí, explicar su contenido, su significado y desprendernos de esto que es una cuestión del pasado. O sea, ser formalista acá es un arcaísmo. Es decir, el derecho común de norma aquí es un arcaísmo. Eso era propio de otra época, no es propio de nuestra época. Y en todo caso lo tendría que fundamentar su punto de vista. Yo quiero que fundamenta, una verdad, fundamento, explica, ¿no? Tiene que ser con conocimiento de causa. Simplemente repiten como lo mismo.